es el propósito de Dios a la familia. Ese es el tema que hoy quiero dialogar con ustedes. El tema de Dios, el tema de hoy es el propósito de Dios a la familia. Amén. Bueno, tenemos el verso 1, hermanos. Dice el verso 1 del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Voy a repetirlo una vez más, porque tal vez no lo estaremos usando mucho el verso. Si Jehová no edificare la casa, escuchó bien, ¿verdad? En vano, ¿qué dice la Biblia? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es. Entonces oramos a Dios para que hoy el Señor nos ayude y nos ilumine. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice cada vida, cada corazón, cada familia aquí representada. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, lo que hoy tienes para nosotros. Ilumínanos, danos las palabras que necesitamos escuchar. Padre, te rogamos que rompas yugo, cadenas, desates el pensamiento y que podamos en esta preciosa hora sentir tu presencia en el transcurso, Señor, de la exposición de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, el propósito de Dios a la familia es el tema. El propósito de Dios a la familia. Hemos estado hablando de la familia, que es un tema muy delicado, muy amplio, pero de mucha importancia, que yo pienso que nos quedaríamos aquí todo el año hablando. No es que quiera usar una exageración, pero el tema de la familia es muy extenso. Cuando hablamos de matrimonio, el matrimonio cada día tiene una nueva experiencia. Y como dijo alguien por ahí, y es muy cierto, no hay una escuela, nadie ha ido a una escuela para poder ser un mejor esposo, una mejor esposa o tener una buena familia. La familia o la vida matrimonial se aprende en el transcurso que vamos llevando cada día este trabajo que se nos ha delegado como seres humanos. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, cada día aprendemos algo. En el noviazgo, que es muy importante, no se conoce todo a la vez, sino que cada día algo diferente pasa dentro del matrimonio. Vamos a llegar a ser muy grandes de edad. Tal vez cumplamos 50, 60, 70 años de matrimonio. Y déjeme decirle que no nos vamos a terminar de conocer como parejas. El matrimonio es un misterio, dijo el apóstol Pablo, y es una gran verdad. Y cuando hablamos de matrimonio, el matrimonio es complejo, el matrimonio es difícil, el matrimonio tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero de algo sí podemos hoy decir y dejar bien claro, que el matrimonio no es una institución del hombre, o porque al hombre se le ocurrió de una manera mencionarlo, es que viene del hombre. No, el matrimonio Dios lo instituyó como parte importante hacia la vida integral de la sociedad. Si no hay matrimonio, no hubiese sociedad. Entonces, el matrimonio es el núcleo del que ya hemos hablado dentro de lo que es la sociedad. El matrimonio como núcleo, y tan importante que es dentro de la sociedad y de las comunidades, hermano, está siendo golpeado y está siendo lastimado. Por eso es la razón de que yo me he empeñado por un momento el tocar este tema, porque es un tema de mucha importancia. Yo siempre he dicho, una familia saludable, siempre habrá una iglesia saludable. Una familia lastimada, golpeada, habrá una iglesia, hermano,
no correctamente haciendo su trabajo en la tierra. ¿Me explico con eso? Le dijo en cierta ocasión el papá a su niño que venía caminando detrás de él. Le dice: hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le respondió al padre. El padre le dijo: no, ten cuidado tú donde caminas, porque yo te voy siguiendo a ti. Tiene sentido, ¿verdad, hermanos? El ejemplo hoy es importante, pero quiero leer la nueva versión internacional, que tiene una parte donde dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. La definición que da la nueva versión usa la palabra albañiles. Dice: si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Me gusta la parte donde dice: en vano se esfuerzan. Aunque esta versión, ¿verdad?, tiene mucha polémica, pero hay partes bien importantes que necesitamos entenderla en nuestro lenguaje. Cuando hablamos de nuevas versiones, es que se está refiriendo a cómo entenderse con las nuevas generaciones. Claro, nosotros ya como adultos y grandes que tenemos tiempo dentro del Evangelio, es un poquito difícil adaptarnos a nuevas interpretaciones, pero sí estamos en contra de que le quitan mucha originalidad a ciertos versículos, como aquí, el quitar la palabra Jehová y poner la palabra Señor, como si eso da un poquito de ¿cómo se puede decir?, de duda, ¿verdad?, a lo que en realidad se quiere decir. Pero entendamos el verso donde dice: en vano se esfuerzan los albañiles. Eso quiere decir los que están trabajando, los edificadores, que esa es la parte. Pero entendamos aquí que la familia es una institución sagrada, diseñada por Dios para ser aquí un refugio de amor. Y aquí entendamos una parte importante, y es el apoyo y crecimiento espiritual mutuo. Sin embargo, en nuestros tiempos, la institución familiar de una manera enfrenta una intensa guerra espiritual, que también hemos hablado un poco de esto. Porque el objetivo de Satanás aquí, entendámoslo de esta manera, es destruir este pilar fundamental de la sociedad. Por lo que hoy, de una manera, estaremos hablando un poquito para entender este tema tan crítico, y es la familia. Entendamos que el objetivo de Satanás y el propósito de Dios aquí, entendamos que el diablo está activamente buscando de una manera cómo debilitar y destruir nuestras familias. Hacemos la pregunta, ayúdeme por favor para poder entender un poquito más este tema, y es: ¿cómo usted cree que Satanás está haciendo, o cuál es la razón, o qué es lo que está usando para debilitar y para destruir nuestras familias? Me voy a detener 5 minutos. No hago esto, pero por la razón de que es un punto importante de familia, necesitamos hoy saber. Hermano Roldán, corra por favor, agarren mi micrófono. Y quiero que hoy me ayuden ustedes solamente con una palabra, rápido. ¿Cómo usted cree o piensa que el enemigo está destruyendo la familia? ¿Qué es lo que el enemigo está usando? A ver, levánteme la mano rápido. Rápido, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué es lo que el enemigo está usando? Dividiendo, está usando la división. Causando la división. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué usted piensa? ¿Qué es lo que el diablo está usando para destruir las familias? ¿Alguien más? Nuestro hermano en la parte de atrás. El irrespeto. Faltando el respeto. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Cuántos casados hay aquí? Sí, porque ustedes ya me están poniendo en duda, hermano. Allá hay una mano levantada.
¿Qué es lo que el enemigo está usando para destruir o debilitar las familias? El teléfono, porque no lo quieren soltar. El teléfono, porque no lo quieren soltar. Eso estamos hablando de generaciones ya muy modernas, ¿verdad? Pero es muy cierto. ¿Alguien más? Allá. Dividiendo familias. Dividiendo familias. Gracias, hermana. Así es. Allá levantaron la mano en la parte de atrás. Pues atacando lo más importante a la mera cabeza, que es al Padre. Atacando al Padre. Así es. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene una última opinión? Yo creo que estaba utilizando la mentira y las adicciones. La mentira. Gracias, hermana. Bueno, hemos escuchado de ustedes algo muy importante. ¿Hay alguien todavía por ahí? Amén. La falta de comunicación. La falta de comunicación, claro que sí. Eso no faltaba, ¿verdad? En esta parte de lo que es la familia. ¿Alguien más? Sí. No, me la quitó ella. Ah, se la quitó ella. Bueno, ahí la comparten. Son muchos los factores, como ustedes acaban de escuchar, las razones, el por qué. Muchas de las veces las familias son divididas. Y son muchas las cosas por las cuales el enemigo toma ventaja. Ustedes las acaban de escuchar, solamente algunas de ellas. Entonces, cuando hablamos de que el enemigo de alguna manera toma ventaja en esta situación, hablamos, como se acaba de mencionar, a través de la división, la discordia, la tentación y la confusión. De una manera, el enemigo utiliza diversas estrategias para sembrar la semilla de discordia dentro de nuestros hogares. Puede ser a través de adicciones o a través de las relaciones extramaritales. ¿Me entiende esa palabra, verdad? Y también, como se acaba de mencionar, la falta de comunicación o, de alguna manera, a lo que es la priorización de las cosas del mundo, que de una manera sobre los valores familiares. Quiere decir que pueden haber otras prioridades más importantes de lo que es la familia. Entonces, son muchas las cuestiones de que de una manera está dividiendo Satanás las familias. Puede ser alguna palabra, puede ser algún pensamiento, puede ser alguna práctica, puede ser algo que tiene dentro del corazón y todavía no lo ha sacado. Entonces, aquí hay un problema muy grande. Entendamos lo que el apóstol Pedro nos recomienda en 1 de Pedro 5:8. El versículo 8 nos enseña donde dice: sé sobrios, dice la Biblia, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice la Biblia, anda alrededor buscando, dice el apóstol, buscando a quien devorar. Entendamos que el verso pone a Satanás como león, que no es un león, sino tiene la forma como o la imagen de león. Dos cosas bien importantes que tenemos que mencionar aquí. Por la razón que un león ruge, y es porque tiene sueño y porque tiene hambre. Sencillo. Y aquí la Biblia nos enseña en la parte de que tiene hambre, porque dice, anda buscando a quién devorar. Entonces, el apóstol nos enseña que el enemigo está buscando a quien destruir, porque el mismo Señor Jesucristo habló de él, que solamente apareció para robar, matar y destruir. Entonces, entendamos aquí que la familia también está no solamente en el blanco de Satanás, sino también es el propósito de Dios en la vida y en el corazón y en el pensamiento de Dios. Así que no es solamente el blanco de Satanás, sino también es el propósito de Dios que tiene hacia la vida familiar. Está diseñada para ser un refugio de amor
y de seguridad. ¿Cuál es el diseño de Dios? Es que permanezca en amor y seguridad. Por eso que debemos de cultivar, entendamos aquí algo bien importante, y son los valores de la familia o valores familiares. Cuando hablamos de valores familiares, estamos hablando de algo bien importante, y es, número uno, ejemplo, la unidad, fomentar la unidad. Ese es un valor. ¿Por qué? Porque la unidad, como hablamos el domingo pasado, es lo que nos va a mantener como una familia, no importando a la edad que lleguemos, no importando cuando ellos todavía vivan con nosotros o determinen hacer su propia vida. La unidad en la vida matrimonial, en la vida familiar, es de suma importancia. Una de las cosas que el enemigo hace es destruir la unidad en las familias. Pero si hay algo que nosotros debemos de cuidar, son los principios dentro de la familia. El respeto, como se mencionaba, el amor, la unidad, la confianza, no la mentira, porque la mentira también destruye. Entendamos ahora, cuando nosotros hablamos de fortalecer la comunicación y de una manera construir la confianza entre los padres e hijos, también la comprensión mutua, y hablamos de algo importante que a veces nos cuesta hacer, y es el perdón. El perdón son esencialmente o esenciales para mantener siempre la armonía dentro del hogar, sea familiar o matrimonial. Qué importante es pedir perdón. Hablábamos eso el domingo, ¿verdad que sí? Qué importante es pedir perdón, pero tan difícil el poder hacerlo. Tan difícil el poder, hermano, despojarnos del orgullo, del nombre, de lo que un día aprendí en mi casa. Entendamos que hoy aquí no estamos en el rancho, no estamos en la ciudad, no estamos con la familia, no estamos en la casa de nuestros padres. Estamos dentro del reino de Cristo Jesús. Y como hijos de Dios, nosotros no nos regimos por lo que un día muy mal nos enseñaron, porque si hay algo que debemos de decir es que muchos, tal vez no todos, aprendimos mal en nuestros hogares. Sencillo. Muchos tal vez de nuestros padres no tuvieron la educación, no tuvieron el consejo, no tuvieron el tiempo tal vez, o sus padres de ellos no se sentaron con ellos a platicar cómo guiar un matrimonio. Tal vez hoy para nosotros sea algo incómodo hablar del matrimonio, hablar de la familia, hablar del sexo. Para mucha gente dentro de las iglesias es difícil hablarlo, es difícil escucharlo, porque nunca lo han escuchado, hermano, en sus hogares. Ha sido un tabú, ha sido un problema. Pero es tan importante hablar de cosas, hermano, que suceden dentro de los hogares, hermano, de una manera clara, sabia y con respeto. Pero es importante hablarlas. Es importante mencionar ciertas cosas, porque a veces las hacemos o las vivimos porque así las vimos en la película, así las vimos en la novela, así las vimos con la vida del vecino, así nos lo presentaron en el hogar y así la vivimos. Pero cuando llegamos a la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo llevar nuestro matrimonio y nuestra familia en el Señor. Entonces, para nosotros poder tener una familia y tener familias victoriosas, bendecidas, estables, firmes, hermano, necesitamos entender el propósito de Dios a la vida de nosotros. ¿Alguien dice amén? Ahora, entendamos el propósito de Dios o el diseño de Dios hacia la familia. Entendamos que el respeto y el amor familiar son, hermano, los pilares esenciales o el pilar esencial para fortalecer nuestros hogares. Y de una manera entendamos que, como acabo de mencionar, el perdón es esencial para poder mantener una armonía dentro del hogar. Oiga, qué importante es tener una armonía dentro del hogar. Así que, mis amados hermanos, es sumamente necesario que estemos alerta y preparados para poder resistir y enfrentar todos los ataques que puedan venir a la vida del hogar, a la vida del matrimonio, y muchas de ellas, hermano, puedan ser de parte del enemigo, porque si hay algo que el enemigo odia es la familia.
Si usted no sabía, si usted no lo había entendido, hay alguien que a usted lo odia. Usted sabía que hay alguien que lo odia a usted como padre y como madre. ¿Sabía usted que hay alguien que odia a la familia? ¿Usted sabía que hay alguien que no quiere que usted tenga una familia? ¿Usted sabía que hay alguien que lucha y pelea para que su matrimonio sea dividido, se disuelva, pierda el sentido? ¿Sabía usted que hay alguien que le desea lo mal y lo peor a su familia? ¿Usted sabía que cuando alguien, una mujer, está embarazada y está a punto de dar a luz, usted sabe que hay alguien que se opone a ese embarazo, que esa vida venga a esta vida? Y déjeme decirle algo, ese se llama diablo, porque si hay algo que odia a Satanás, es la familia. Si hay algo que odia el enemigo, es la familia. Si hay algo que el enemigo, hermano, odia sobre toda la tierra, es la familia. Porque es una institución de parte de Dios, que Dios estableció para que el mundo, o en el mundo, el ser humano se multiplicara para bien. Pero el enemigo, claro, ha tomado ventaja en muchas áreas. Desde que engañó a Eva y a Adán, desde ese momento el enemigo ha tomado ventaja. Pero entendamos aquí el propósito en esta parte. Entendamos que cuando hablamos aquí de matrimonio, cuando hablamos de familia, entendamos que Dios nos ha dado la herramienta y nos ha dado la capacidad y nos ha dado la inteligencia para poder no solamente entenderla, sino para poder cuidar, trabajar a favor de mantener nuestras familias estables en este tiempo. Porque si hay algo que el enemigo está destruyendo, no solamente físicamente, sino mentalmente, porque déjeme decirle de que ya no muchos están creyendo en la familia. No muchos en estos tiempos no están creyendo en el matrimonio. En otras palabras, lo que hacen hoy, en este tiempo, los muchachos, es que ellos dicen, vamos a probar primero si trabaja bien nuestra relación y más adelante vamos a ver si tomamos alguna actitud muy buena para poder ligarnos, casarnos y hacer una vida. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y todavía dicen, no sé si casarme, dice, cuando ya tienen una gran línea de hijos. Todavía la están pensando si se van a casar. Yo le tengo una mala a usted. Y es que en este estado de Texas, existe una ley de que mientras usted ya viva con esa persona por ciertos años, yo pienso que es de 5 años para arriba, si no me equivoco, usted legalmente ya está ligada a esa persona. Porque si usted le dio su apellido a ese niño, en el momento que usted salga de ahí, usted tiene que dar, ¿cómo se conoce? El child support. Y a usted ya está ligado, pues. Usted ya es padre. Y si la madre deja el hogar con los hijos, también va en contra, porque hay una ley que protege. Y ahí entran los niños. Entonces, si hablamos de lo que es ley, hermano, está ligada ya a la familia, está ligada ya a esa pareja, sencillamente porque hay niños de por medio. Y una de las cosas que cuida la ley y el Estado es el bienestar de los niños que nacen en un hogar. Entonces, ahora, entendamos aquí esta parte importante. Y hago, ¿verdad? Doy el consejo, se da la oportunidad. Si usted no está casado, le recomendamos que se case. Es lo mejor que usted puede hacer, casarse. Si no está casado, si está viviendo con alguien que no es su esposo o su esposa, pero ya tienen hijos, es recomendable que se casen. Ahora, entendamos aquí 3 puntos bien importantes que quiero hablar con ustedes. Y es cómo fortalecer nuestra relación con Dios como familia. Esta parte es bien importante
Porque cuando hablamos individualmente, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? Tenemos clara, hermano, la respuesta. Pero cuando hablamos como familia, es algo que nos cuesta entenderlo. Porque no estamos acostumbrados muchas de las veces, hermano, por ejemplo, número uno, y es a través de la oración. No estamos acostumbrados a orar como familia en nuestros hogares. Si yo hago la pregunta aquí, ¿cuántos oran en su casa? Todos, tal vez la mayoría me van a levantar la mano. Pero si le hago la pregunta, ¿cuántos oran con su familia? Yo le aseguro que pocos me levantan la mano. Porque no estamos acostumbrados a orar como familia. Estamos acostumbrados a orar individualmente, especialmente en la necesidad, especialmente en el problema, especialmente cuando existe el problema matrimonial. Cada quien agarra su camino. No son de aquellos que dice, mira, no sé cómo le llama a su esposa, honey, corazón, bomboncito, no sé cómo usted le dice a su esposo, prieto, gordo, no sé cómo usted le llame, honey, no sé cómo usted le llame, hermano. Pero bueno, como usted le llame, en los momentos de necesidad, yo le aseguro que pocos decimos, vamos a llevar este problema a la presencia de Dios y vamos a orar para que Dios nos dé la solución. Porque los problemas más difíciles matrimoniales, muchas de las veces, como si en vez de acercarnos más para poder proteger la familia, nos desunimos más. Entonces, cuando hablamos de una forma de cómo fortalecer nuestra relación con Dios como familia, una de las cosas que es bien importante es la oración como familia. La oración como familia nos ayuda no solamente a fortalecernos en Dios, sino también a cuidar las áreas donde el enemigo se pueda meter. Otra de las partes bien importantes que nos ayuda también a fortalecer, hermanos, nuestra relación con Dios como familia es a través de la lectura de la palabra de Dios. Qué lindo es ver una familia todos leyendo la Biblia, hermanos. Qué lindo es cuando hasta el más pequeño tiene Biblia en la casa. Qué lindo es, mire hermano, yo me gozo cuando yo vengo a los servicios de los niños. ¿Cuántos han venido a los servicios de los niños aquí? Amén. Usted tiene que venir a los servicios de los niños, hermano, porque es un servicio general. A muchos no les gusta. Dice, porque es que los niños van a participar. Hermano, eso no tiene nada que ver con la edad. Si no es ver lo que Dios está haciendo en la vida de los niños. Ver un niño recitar la Biblia, ver un niño cantarle a Dios, ver a un niño decir, doy gracias a Dios porque puedo estar en este lugar, hermano, eso es para pegar un brinco y dar gloria a Dios, hermano. Porque si hay algo que nosotros debemos de hoy entenderlo y balancear y poner en la balanza, es ver a nuestros hijos dentro de la casa de Dios y ver niños, hermano, jovencitos en la calle usando droga, usando armas, usando, hermano, tantas cosas para poder encontrar la felicidad y no la tienen en la vida. Usted que tiene hijos pequeños, adolescentes y jóvenes que están aquí, usted debe de ser muy agradecido con Dios. Así que si hay algo que nosotros debemos de entender es que como familia debemos de fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Es cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra como familia. Entonces, si hay algo aquí que debemos de marcar bien importante en lo que es la familia, es la cabeza. En la cabeza, porque si hay algo que a mí me preocupa en este tiempo, mis amados hermanos, es que la cabeza está más ocupada en otras cosas que en la educación espiritual y cristiana dentro de la casa. Prácticamente la que está tomando la batuta en la casa, hermano, es la mujer y no el hombre en la parte espiritual. Usted dirá, bueno, porque es que yo trabajo, yo estoy fuera de la ciudad, estoy fuera de aquí, estoy mucho tiempo allá y aquí y allá, porque yo cuido mi casa y está bien, yo le aplaudo por eso. Y si tuviera un trofeo, yo se lo diera a usted hoy en este día.
Pero no es que no sea el trabajo de la dama, de la esposa, hermano, el fortalecer esa parte familiar. Hermano, tiene también la responsabilidad, tiene también el derecho, pero el que tiene encima, hermano, la responsabilidad es usted como varón, es usted como hombre, es usted como padre, es usted como esposo, es usted como sacerdote de la casa. Sí, porque hay que hablar de esto, hermanos. Porque solamente cuando hay que tomar una decisión seria, dice, es que yo soy el sacerdote de la casa y no contaron conmigo. Ahí sí es el sacerdote, pues. Pero cuando hay que corregir cosas dentro de la casa, ahí no está el sacerdote. Ahí dicen, ¿dónde estuvo? Es que yo tengo que trabajar, pues. El problema muchas de las veces que no alcanzamos a ver la magnitud del problema, muchas de las veces porque son niños todavía. Pero cuando esos niños llegan a ser adolescentes, y cuando esos adolescentes dejan de ser adolescentes para pasar a ser jóvenes, es donde ellos ya van formando y llevan una mentalidad de carácter como personas. Y cuando ellos comienzan a sacar esa personalidad, dice el padre, pero si yo no te enseñé eso. Si el hijo, hermano, tuviera, como dijéramos, bien puestos los pantalones, le dijera, hermano, sí, claro, nunca me lo enseñaste. Porque si hay algo que nosotros debemos hoy entender como padres, y si esto, hermano, lo dialogáramos un poquito más a fondo y entender la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, hermano, yo pienso que muchos de nosotros quedaríamos cortos en esta parte. Quedaríamos cortos, demasiado cortos. ¿Qué podemos decir? Muy cortos. Porque si hay algo que nosotros se nos está olvidando, es enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Se nos está olvidando cómo instruir a nuestros hijos. Usted dirá, es que es pequeño, es que no sabe. Espérese que crezca. Entonces ahí es donde usted va a decir, pero ¿qué pasó aquí? Porque no se tomó el tiempo cuando era pequeño. Es sencillo, porque no tomó el tiempo cuando era importante el hacerlo. Y aquí me estoy refiriendo a todos. Yo tengo hijos, no se sienta mal por eso. Estamos hablando de un tema muy importante. Entonces, entendamos esta parte aquí, mis amados hermanos. Y es que estamos viviendo en momentos bien difíciles, donde la familia está siendo golpeada. Y si la familia está siendo golpeada, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Es fortalecer la familia. ¿Y cómo nosotros podemos fortalecer la familia? Usted dirá, pastores, que yo estoy orando por mis hijos todos los días. Y qué bueno que está orando por sus hijos, pero usted se ha tomado el tiempo para jalarlos y orar con ellos. Que eso es muy diferente. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, cuando ya no están en nuestro hogar, cuando ya son padres ellos, ya están casados o ya están juntados, o cuando ya se han ido de la casa, pues uno dice, bueno, Señor, allá donde está, guárdalo, cuídalo, ayúdalo. Señor, ábrele los ojos, dale una experiencia. ¿Qué no decimos, hermano, como padres? ¿Qué no oramos nosotros por nuestros hijos cuando no están en la casa? Señor, guárdalo de un accidente, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Dios, guárdalo, cuídalo de cualquier mala decisión. ¿Qué no le decimos a Dios? Esas oraciones, claro, no quedan en el aire. Esas oraciones llegan a la presencia de Dios. Pero la parte importante a veces aquí, como voy a hablarme, me voy a referir a los padres que ya tienen hijos adultos y que ya no viven en su casa. ¿Cuántas veces usted se ha tomado el tiempo, si viven aquí y usted puede llegar a donde están ellos?
¿Cuántas veces usted se ha tomado el tiempo como padre? Me voy a referir al hombre, al varón. Porque la mamá muchas de las veces pasa más tiempo metido en la casa de la hija o del hijo, aún no siendo invitada, pues. Pero usted, varón, ¿cuántas veces ha visitado a su hijo o a su hija que ya tiene un hogar? ¿Cuántas veces usted ha llegado y ha tocado la puerta y ha llegado y le ha dicho: vengo a visitarlos a ver cómo están? Aunque sea un paquete de tortillas. Miren, les traje un paquete de tortillas para comer juntos. Les traje una libra de frijol, de arroz, qué sé yo, ¿verdad? Aquí pues la cosa tal vez es diferente. Les traje algo para que ustedes se puedan ayudar. Este tema es un poco amplio, hermanos. Y que es importante tocarlo porque estamos hablando de familia. La importancia de guardar y de cuidar y de fortalecer nuestra familia. Es importante entender que la oración y la palabra de Dios dentro de la familia es importante. Especialmente si el hijo o la hija que ya no vive con nosotros está dejando de asistir o se ha alejado de Dios. No dejar de insistir. Necesitas de Dios, acércate a Dios, es lo mejor que hay. Busca a Dios. No voy a dejar de decirte que necesitas acercarte a Dios. Ese es un padre que ama a su familia. Esa es una madre que ama a su familia. Bueno, déjeme brincar porque todavía tengo algo todavía muy importante que dialogar con usted. Si eso es lo único que puede sanar nuestras heridas y restaurar nuestras relaciones y darnos la fuerza para resistir los ataques del enemigo, hermano, hay que hacerlo pues. Porque si hay algo que nosotros entendemos como creyentes, que el enemigo vendrá a destruir nuestra familia, lo va a hacer, hermano, y va a llegar con toda la fuerza el enemigo. El enemigo no respeta, el enemigo no mide tamaño, no mira color, no mira si habla inglés, ruso, chino, español, vietnamita, no le importa qué idioma habla usted. El enemigo es y quiere destruir la familia y quiere destruir su familia, suya y la mía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer cada día? Es fortalecer nuestra familia en la comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Y no dejándonos, como dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, y no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque el reunirnos entre los santos en la iglesia es una parte esencial en la vida espiritual como individuos y también como familia. Porque si hay algo que debemos de reconocer, hermano, y aplaudirle hoy, es a los maestros, a los que hacen su trabajo de maestro, a los que predican dentro de la iglesia, al liderazgo dentro de la iglesia, por el esfuerzo que hacen voluntariamente para servir a la obra del Señor sin esperar nada a cambio, y tienen que dejar muchas cosas para hacer el servicio. Si hay algo que debemos hoy reconocer, es el trabajo que hacen los maestros en esta casa, hermanos. ¿Usted qué piensa? Amén. Ahora, punto número 2, entendamos esta parte. ¿Cómo debemos de proteger a nuestra familia de todos lo que el enemigo pueda estar tramando en lo que respecta a la destrucción? Estableciendo límites saludables, fomentar la comunicación abierta y proveer también el amor y el respeto mutuo dentro del hogar también es importante. Qué importante es la comunicación, qué importante es el amor y el respeto dentro del hogar. Wow. Eso me quiere decir a mí, mis amados hermanos, de que para poder mantenerme firme como hogar, como matrimonio, dentro del camino de Dios, hay algo importante que yo debo de hacer.
es fomentar el amor y el respeto dentro del hogar. Si hay algo que nosotros hoy debemos de hablar, es el respeto, hermanos. Es el respeto. Porque si hay algo que tal vez a muchos de nosotros no nos enseñaron en la vida, fue el respetar, hermano, a nuestros semejantes. Al menos a mí no me lo enseñaron. Tal vez a usted sí. A mí nunca se sentó alguien conmigo y me dijo: mira, tienes que respetar a tu tío, tienes que respetar a tu abuelo, tienes que respetar al vecino, tienes que respetar a aquel que te odia, que no te quiere. No. A mí nada de eso me dijeron. Al contrario, hermano, lo que yo miraba en mi casa era todo lo contrario. Entonces, con esa imagen yo crecí. Con esa imagen yo crecí. Y con esa imagen, hermano, que yo crecí, fue algo difícil para mí el poder trabajar a donde hoy yo estoy aquí con ustedes. Porque si hay algo que yo puedo mencionar y decir, que era una persona demasiada, ¿qué puedo decir? Demasiada, muy irrespetuosa a la vida de la gente. Ay, hermano, que alguien me dijera: te ves feo. Y ay, hermano, que no yo respondía a esa palabra. Aquí antes teníamos un hermano, no sé si solo a mí, pienso que a algunos más, pero bueno, a mí eso no me afectó en nada. Yo lo tomé como algo, pues, verdad, sencillo, chiste. El hermano, siempre que me saludaba, no me decía: hermano, Dios le bendiga, o como dicen algunos, bendiciones. Yo no tengo ningún problema. Si usted no me dice pastor, yo no tengo ningún problema. Si usted usted menciona mi nombre, yo no tengo ningún problema. El hermano me dijo y me saludaba de esta manera: ¿qué onda, pastor? Me decía. Siempre que entraba me decía: ¿qué onda, pastor? Y yo me reía, ¿verdad? Porque decía: ay. Cuando a mí me decían así allá afuera en el mundo, me decían: ¿qué onda? Yo les decía: ¿qué onda de qué? Pues yo iba con el palo en la mano, pues. ¿Sí me explico? Hay cosas que uno a veces tiene que corregirlas, y hay veces que uno tiene que estudiarlas. Hay cosas en la vida que a veces nos pasan a nosotros y debemos de saber la razón por qué, y meditarlas y trabajarlas. No podemos tampoco señalar y querer corregir a alguien cuando en realidad el que necesita ser corregido es uno. Yo como pastor, hermano, yo necesito ser corregido muchas de las veces. Ya lo vio, dijeron amén, dijeron. Sí. Yo necesito ser corregido. Sí, porque el problema de a veces de los pastores es que pensamos que tenemos un escudo y nadie nos puede decir nada. No, conmigo no es así, hermano. Conmigo no es así. Usted puede llegar conmigo y decirme: mire, pastor, esos zapatos que usted tiene se le ven mal. Y yo digo: sí, hermano, gracias, no se preocupe. Mire, fíjese que yo calzo del tal, ¿verdad? Para que a la próxima, pues, ¿verdad? Sí, porque si va a criticar, pues del remedio también. Pues sí. No solo señale, ¿verdad? No, también del remedio. Amén, hermanos. Cuando usted va a decir: qué feo pelo trae usted, hermana, hoy, no solamente la critica, dígale: ¿qué puedo hacer por usted, verdad? Mire, la voy a llevar a un salón de belleza, le voy a pagar aunque sea $500, pero que la dejen bonita. No solamente la critique por su forma de peinarse, por su forma de ser. Muchas de las veces hay cosas que nosotros necesitamos corregirlas. Y voy a hablar de California. Había un pastor. En esta iglesia había muchos rehabilitados de pandillas. Había un joven en el altar gritándole a Dios, orando. Estaba pasando por un momento difícil y le gritaba a Dios y le decía: a Dios, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? Y así le decía. Era una falta de respeto. Claro que sí.
Y el pastor estaba orando, era un momento de oración donde el pueblo estaba orando en el altar. Y como si esa oración pausó la oración de muchos, estaban como escuchando la oración. No sé si a usted le ha pasado eso, que cuando alguien está hablando algo que no entra, como si se pausa todo, ¿verdad? Y todos están como escuchando qué está pasando allá. El pastor estaba escuchándolo, no aguantó y se bajó. Se bajó donde estaba orando y se acercó a donde estaba el joven y se le acercó y le dijo al que estaba orando: Señor, ¿qué onda? El pastor le dejó, se le acercó al oído y le dijo: joven, le dijo, te oyes muy gacho, le dice. ¿Se da cuenta? Lo quiso ir a corregir, pero el que necesitaba corrección era otro. ¿Me explico con eso? Pero tengo que decir esto para que ustedes me entiendan lo que yo voy a ahorita decirles a ustedes. ¿Están agarrados? ¿Están listos? ¿Están listos, hermanos? ¿Seguros? Va, pues. Cuando nosotros hablamos de esto que es importante, déjeme entrarle a la parte de liderazgo. Porque cuando hablamos en la parte del liderazgo, y estoy hablando con los que enseñan, con los que predican, con los que en algún momento de la vida han ejercido una función dentro de la iglesia. Y estoy hablando aquí con gente que tienen años en el evangelio, como los que tienen poco dentro del evangelio, los que vienen de otras iglesias, de otras ciudades, de otros países, como los que vienen cerca o los que han nacido aquí. De cualquier forma o de cualquier lugar, en algún momento nosotros hemos trabajado fuerte, duro, incansable, y hemos tal vez dado lo mejor, y hemos dado con todo el anhelo y el esfuerzo de hacer lo que se nos encomendó en algún momento de la vida. Pero ese esfuerzo que nosotros hicimos en el momento de la vida, tal vez nos elogiaron o tal vez nunca nos aplaudieron y nunca nos dijeron, tal vez nunca nos dijeron qué bien lo hizo o qué mal lo hizo. Eso aquí no interesa. Lo que a nosotros nos debe de interesar, y el punto al que yo me quiero enfocar, es a este. Y es que muchas de las veces nosotros hemos trabajado tan fuerte dentro de la obra de Dios, dentro, hermano, de lo que se nos ha mencionado y se nos ha delegado y se nos ha dicho, y hemos hecho tantas cosas que al final de todo, los que hemos salido perdiendo hemos sido nosotros. Porque aunque la obra se ha beneficiado, se han salvado almas, se ha construido templos, se ha comprado banca, se compró carpeta, se edificó el parqueo y se hizo tantas cosas, y al final nuestra familia es la que salió perdiendo en todo esto. Déjeme explicárselo un poquito más. A veces tan ocupados estamos, tan demasiadamente trabajamos en lo que es a veces la obra de Dios, como también la parte material. Y muchas de las veces hemos descuidado algo tan importante. No quiero decirle, no me malinterprete, que la obra de Dios no es importante. La obra de Dios es importante, hermanos. Pero lo primero que Dios nos ha dado antes de la iglesia, antes de trabajar dentro de la obra de Dios, es la familia. Tal vez se escucha como si yo voy caminando para atrás. No, yo voy para adelante. Porque si hay algo que a mí me ha ayudado como pastor, hermano, y como esposo y como padre, es que he tomado un poco de tiempo con mi familia. Tal vez no mucho, pero he tomado un poco de tiempo. Y puedo decir que me ha funcionado. Y puedo decir que he visto un resultado positivo en esto. Por eso es que me atrevo a decirlo. Por eso es que me atrevo a enseñarlo. Por eso es que me atrevo a levantar la voz y mencionar que la familia es importante. Yo no vengo hoy, hermano, a querer enseñarle a usted algo que yo no lo estoy viviendo. Y aquí va el punto. Agárrese.
Porque si usted se ha atrevido a treparse a los púlpitos, a abrir la Biblia y gritar a los cuatro vientos lo que Dios puede hacer, y tal vez usted ha puesto manos, se han sanado enfermos, se ha liberado gente, se han salvado multitudes, y ha pasado un montón y sin número de cosas dentro de lo que es el favor de Dios a su vida, cuando su familia está toda quebrada y deshecha. A mí no me venga con esos cuentos, hermano. A mí no me venga con esas historias de chinos. A mí no me venga, hermano, a llenar la boca con esas palabras. A mí no me venga a pantallar con esas cosas. A mí no me venga a querer engañar, hermano, o con todo el respeto que le voy a decir, como decimos allá afuera, a ponerme el dedo en la boca como un niño. No se lo voy a aceptar, hermano. Porque si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es primero cuidar nuestra familia, bendecir nuestra familia, luchar por nuestra familia, respetar nuestra familia, darle a nuestra familia lo que necesita y después venir y pararnos aquí. Por eso que si usted anhela este lugar, piense bien lo que va a hablar. Piense 100 veces primero lo que va a hablar. Porque yo soy capaz de bajarlo a usted de aquí. ¿Me explico? Sí, porque si usted me va a hablar de familia cuando su familia está toda destruida, usted me va a hablar de hijos aquí, o me va a venir a exhortar, o me va a venir a regañar, o me va a venir a decir cosas que usted no está haciendo, entonces tenga cuidado con lo que usted vaya a decir. Y se lo estoy diciendo para que cuando algún día, en algún momento, por allá, alguna iglesia, un pastor lo invite a predicar, sepa bien que usted tiene que medir sus palabras. Porque esto, a veces nos mete en problemas. Cuando no ponemos bien los pies en la tierra, esto nos puede perjudicar la vida. Porque en la emoción, porque habemos predicadores muy emocionados, hermano, cuando yo comencé a predicar, hermano, yo corría por allá abajo. Yo era un remolino, hermano. Parece que por eso que mi esposa se enamoró de mí, porque dijo, no, hombre, este hombre es bien activo. El problema es que ya me cayeron los años. Pero los años no caen por gusto. Los años nos enseñan no solamente nos hacen viejos, sino que los años nos traen sabiduría y nos hacen pensar. Con esto no quiero decir que usted no sea dinámico. No, sea dinámico, sea como usted es. Pero si va a hablar de algo, usted esté claro que lo que está hablando lo está respaldando con su vida. ¿Estamos? Sí, porque no me va a venir a hablar aquí de que hay que restaurar nuestra familia, hay que restaurar nuestros hijos, cuando sus hijos en su casa, en su propia casa, están perdidos. Están perdidos. Están escuchando música, están escuchando tantas cosas, miran tanta cosa, están hasta con la muchacha en fornicación dentro de la casa, y usted aquí queriéndome poner claro un evangelio que usted no está viviendo. El que está mal es usted, pues. Ajá, sabía que se iban a ir los amenes. Pero déjeme leerle un versículo de la Biblia para que no vea que yo le estoy hablando solamente por hablarlo. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo entendemos este versículo? Muy sencillo. Si yo no estoy gobernando mi propia casa, que mis hijos, mi familia se sujeten a las cosas de Dios y vivir una vida de honestidad, de devoción, de entrega a Dios,
que no esté exhortando a aquel dentro de mi hogar que está haciendo lo incorrecto, ¿cómo yo voy a venir a corregir a alguien que el que necesita más bien corrección soy yo? Entonces, antes de nosotros corregir, entonces corrijámonos nosotros primero. Corrijámonos nosotros primero. Antes de dar un consejo, asegúrese que ese consejo usted ya se lo dio. Asegúrese que antes de usted ponerle la mano a alguien para orar, asegúrese que usted ya se la puso primero a su hijo, a su hija, a ese hombre que tiene ahí que no quiere nada con Dios, o a esa mujer que tiene una lengua más larga que la corbata que tiene. Asegúrese que haga eso. Antes de poner la mano por otro lado, antes de abrir la boca por otro lado, antes de usted hablar de la verdad de Dios y del evangelio. Es que usted dirá, bueno, es que yo estoy hablando. Y sí, estoy de acuerdo. Estamos hablando de la verdad, estamos hablando del evangelio, estamos hablando del amor y de la gloria de Dios. Sí, es correcto. Y van a haber sanidad. Déjeme decirle que Dios puede usarlo para traer sanidad. Incluso puede usarlo para dar liberación a alguien. Sí. La Biblia dice que aún las piedras hablarían, hermano. Un joven que teníamos aquí hace muchos años, él testificó una vez y dijo, cuando yo iba a entrar a una cantina, dijo, salió un borracho y me agarró y dijo, ¿a dónde va, joven? Le dijo. Y el joven le dijo, a la cantina. Le dijo, no, ese lugar no es para ti, le dijo. Mira, le dijo, mejor vete a una iglesia, le dijo, y no pierdas tu vida allá adentro, le dijo. Un borracho le dijo a alguien que se fuera mejor a la iglesia. Con esto yo le quiero decir, hermano, que Dios puede valerse de cualquier persona para hablarle a alguien. No es que ese alguien sea un siervo de Dios, hay que aclarar eso. Porque si Dios va a usar a un gallo como usó a Pedro para hablarle, si Dios usó un pez para tragarse a Jonás para darle una lección, también Dios puede usar algo o valerse de algo que tal vez no sea lógico en nuestro pensamiento, pero Dios lo usará para darnos una lección a nosotros. Claro que Dios puede usarlo. Entonces, claro, Dios lo puede usar a usted y tal vez lo ha usado porque es la palabra de Dios. Pero muchas de las veces lo que estamos haciendo es que estamos dañando el evangelio. Estamos dañando la obra de Dios. Estamos dañando lo que es la esencia del evangelio por el testimonio nuestro. Hay gente que se atreve, hermano, a querer levantar iglesias. Tenga cuidado si usted siente en su corazón, porque muchos dicen, ay, es que yo siento en mi corazón pastorear. Pastor, qué bueno, vaya, pastoree, pero asegúrese que sea Dios. Porque si usted dentro de su casa, mujer y hombre, están en rebeldía y en pleito y quieren levantar una obra, tenga cuidado, porque lo que ustedes van a ir a hacer es que van a ir a condenar más a la gente. Sí. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando de la familia. No estoy hablando de la obra, no estoy hablando de ministerio. No, le estoy dando un ejemplo. Porque hay personas, hermano, dentro de las iglesias que dicen, ay, es que fíjese, pastor, que yo me siento como muy atado. No sé, porque es que yo estoy acostumbrado a estar siempre bien activa, y como si me he sentido muy así, muy, no sé cómo, con estas situaciones. Y no estoy funcionando como antes funcionaba. Yo le diría a esta persona, cuando usted estaba en gran función dentro de la obra de Dios, ¿cuánto usted atendía a su familia? Probablemente me dijera, como algunos me han dicho, ay, es que no tenía tiempo para atender a mi familia. Mira, hermano, bendita la pandemia que acaba de pasar. Bendita la pandemia, aunque se llevó a varios, ¿verdad? Y aquí algunos estuvieron así, mire, hermano. Pero como yo dije un día, si no se los llevó la pandemia es porque algo deben ustedes, hermanos.
Algo tienen que pagar aquí. Pero muchos hermanos, cuando tuvieron que ser descansados de su trabajo y se metieron a su casa por 2, 3 meses, parecían leones enjaulados. Se iban, pienso que a la parte de atrás de su casa, a la yarda, a abrir agujeros desesperados con ganas de salir. Algunos dijeron, ¿y este qué? ¿De dónde salió? Un hijo con el que nunca había convivido, pues. Porque toda la vida trabajo. Hermano, hemos venido a un país, claro, a trabajar. Pero usted tiene familia. Usted tiene familia. Usted tiene que velar por su familia. Usted tiene que cuidar su familia. Usted tiene que cuidar y velar y proteger su familia. Usted tiene que tener un vínculo familiar espiritualmente dentro de su casa. Usted tiene que pelear por su familia. En este tiempo, hermano, es importante que peleemos como familia y por nuestra familia. Muchos no sabían que tenían 4 o 3 hijos hasta que la pandemia los paró en la casa, hermano. Dijeron, ¿y esto? Dijo, ¿y quiénes son tus hijos? Le dijo la mujer. Dice, de aquel me acuerdo, pero de este no. Le dijo, imagínense, ¿no? Ese sí estaba perdido, ¿verdad? Bendita pandemia, ¿verdad, hermanos? Que a muchos les paró el carro. Y con estas situaciones a muchos todavía se los está parando, pero no hacen caso, no hacemos caso. Nuestras familias están siendo golpeadas y lastimadas. Entendamos, hermanos, el diablo quiere cobrárselas y está haciendo de las suyas. Pero nosotros somos sabios, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado la sabiduría para poder vencer toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Déjenme terminar porque ya llegaron los muchachos. Seamos un ejemplo para ellos. La educación en el camino del Señor es fundamental para equipar a nuestras familias para resistir los ataques del enemigo. Como padres y líderes espirituales, en nuestros hogares tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras familias hacia la verdad y a la justicia del Señor. Algo que debemos de aprender en este camino es de dar ejemplo. El ejemplo es bien importante. Padres, guiemos con sabiduría y con amor. Hijos, respeten y valoren a sus padres. Porque si hay algo que debemos hoy de aprender, es que todos nos necesitamos y todos necesitamos respeto. Los hijos y los padres necesitamos respetarnos y necesitamos amarnos. Es importante que nosotros entendamos, y estoy terminando con esta parte tan importante de lo que la Biblia nos enseña en este día. Y quiero leer algunos versículos que nos enseñan lo que es la importancia de la familia y cómo edificar nuestra familia con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir
Y dice la Biblia, y esperanza. Isaías nos ayuda a entender un poquito más el propósito de Dios. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si hay algo que debemos hoy de pensar, es que los pensamientos de nosotros no son los mismos de Dios. Dios tiene mejores pensamientos que nosotros y mejores planes que nosotros. Dios tiene un mejor futuro para nosotros. Como familia, como hijos y como familia del Señor, Dios tiene mejores planes para nosotros. Pero hijos, oigan el consejo. Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 4:1 dice: oigan, hijos, la enseñanza de un padre, estén atentos para poder adquirir entendimiento. Si hay algo que nosotros necesitamos, es saber escuchar, pero también hacer. Por eso que entendamos entonces cómo podemos construir una familia en amor, respeto y perdón. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Queremos construir familias en el orden y en la obediencia a Dios. Tenemos aquí el gran ejemplo. Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7. Y dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y dice la Biblia, todo lo soporta. En conclusión, las profecías y todo esto se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Así que pues amémonos, respetémonos como familia, como pareja, y sirvamos a Dios con alegría. Si hay cosas que hay que corregir, corrijámoslas. Si hay cosas que necesitamos cada día sobrellevarlas, sobrellevémoslas. Pero hay cosas que tal vez no se podrán sobrellevar, pero siempre tendrán una solución. Con esto yo quiero mencionar y decir que muchas de las veces hay familias que el enemigo se aprovecha, y aquí es donde existe la parte de lo que es la violencia doméstica. No me quiero meter en esto muy a fondo, será otro tema, pero si hay algo que podemos decir a eso, es que Dios tiene solución siempre a los problemas, a nuestra vida matrimonial y a nuestra vida como familia. Si hay algo que nosotros debemos de mencionar, es que si en aquel tiempo Moisés, como dijo el Señor, les había dado carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, el Señor lo dejó bien claro, fue por el problema o por la cuestión que el hombre falla muchas de las veces, o la mujer. Pero el Señor dijo desde un principio, no fue así. El Señor lo dejó claro. Hoy con esto no queremos decir que usted busque el divorcio en algún problema. Tal vez no sea la solución. Tal vez la solución sea una plática, un consejo, una oración, una administración para poder llegar a un acuerdo. Pero si el problema es muy grave, y si el problema ya es golpes, y si el problema ya es, hermano, ya prácticamente ya a destruir la vida de alguien, entonces hay que tener sabiduría y entendimiento de Dios y tomar una buena decisión. Porque si hay algo que Dios quiere, es que cuidemos la familia y cuidemos la vida. Porque si hay algo que Dios, hermano, desecha, es la violencia, hermano, la honestidad, la mentira, hermano, y el pecado del hombre. Entonces entendamos hoy que si hay algo que nosotros necesitamos hacer, es buscar la ayuda de Dios.
que es donde nosotros podemos refugiarnos cada día en esa voluntad propia. Y hoy no venimos a condenar ni a juzgar a nadie, porque si tal vez la mujer como el hombre, porque hermano, entendamos, hay hombres que abusan de la mujer, hay hombres que vieron eso en su casa, lo vieron en sus familias, en sus pasados, y eso lo traen bien marcado. Pero no solamente hay hombres, hay mujeres también que golpean a los maridos. Y un día dije esto, espero que en este día no pase esto, pero yo un día dije esto: cuídense de las chaparritas, porque esas son las más tremendas. Y muy curioso que cuando yo dije eso en aquel tiempo, por eso que lo aclaro, tenía una pareja que el esposo era, en este caso él era el esposo, el alto, y la esposa era chiquita. Y un día, platicando con él, me estaba comentando un problema, y de reojo vi que la chaparrita le guindió el ojo y dijo: ya me voy. Dijo: véngase, le digo. Lo traía bien controlado la chaparrita, pues. Entonces existe también violencia doméstica hacia los hombres. Espero que en el caso suyo no sea esto, ¿verdad, hermanos? Porque de que hay, los hay, pues. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos cuide. Que Dios nos bendiga en este día. Que Dios nos guíe y nos lleve a mejores lugares. Nos lleve a lugares de gloria. Yo sé que en este día Dios sanó corazones. Pongámonos sobre nuestros pies.